Que comience a grabar. Entonces, como les venía diciendo, vamos a empezar a trabajar en este CIPAS, a repasar los conceptos dedicados directamente a lo que le solicitan los ejercicios. El primer ejercicio de la tarea trata del tema de los cuantificadores. Entonces, vamos a comenzar a repasar esos cuantificadores que me hablan cuando estoy trabajando en un conjunto. Esos cuantificadores me indican el número de elementos que tienen una propiedad, ¿no? Existen principalmente tres tipos de cuantificadores. El denominado cuantificador universal, aquí en azul, el denominado cuantificador existencial, aquí en verde, y el denominado cuantificador existencial único. Vamos a trabajar en estas unidades. En esta unidad vamos a trabajar bastante el lenguaje simbólico. Y se reutilizarán algunos símbolos que ya venían siendo trabajados de la lógica proposicional, de la unidad pasada. Entonces, el cuantificador universal se simboliza con esta aquí en azul y se lee en lenguaje natural. Este sería el lenguaje simbólico, ¿no? El símbolo que se utiliza. Y el lenguaje natural se leería como un para todo. Entonces aquí tenemos a la derecha una expresión simbólica donde se ejemplifica el uso de ese cuantificador. Entonces lo leería así. Aquí está el símbolo de para todo, después sigue la X. La X, recuerden que denotan los elementos de los conjuntos. Se utilizan el X, Y, Z en minúscula para denotar elementos del conjunto. Y este símbolo que sigue acá es el de pertenencia a un conjunto. Recuerden también que los conjuntos normalmente se simbolizan con letras mayúsculas. Entonces, ¿cómo se leería esta frase aquí? Para todo X perteneciente al conjunto A. Bueno, aquí estoy hablando muy en general. Sea lo que sea el conjunto A, sea lo que sea el elemento X, pero el elemento X está amarrado a lo que sea el conjunto A. El elemento X es algo que pertenece al conjunto A. Estos dos puntos, ustedes lo verán en alguna de la bibliografía, en algunos libros, significan tal que, o sea que para los elementos que se están mencionando aquí, se cumple lo que está a la derecha. Esta P es un símbolo o es una notación que se utiliza para denotar una propiedad. O sea que si se escribe así, P de X, como si fuese una función, los que recuerdan lo que veíamos en el colegio de función. La propiedad que tiene ese elemento X, ¿vale? Entonces, vamos a leerlo de nuevo. Para todo X que pertenece al conjunto A, tal que o se cumple la propiedad P de X, ¿vale? Pensemos en el siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos hablando de los autos marca Ferrari. Entonces, para todo X que pertenece a la marca Ferrari, se cumple la propiedad P de X. La propiedad P de X podría ser que el auto sea rojo, que el carro sea rojo. Y este X podría ser un modelo determinado de auto de esa marca. Entonces, para todo X que pertenece a la marca Ferrari, para todo carro Ferrari, ese carro es rojo. Diríamos que todos los autos, todos los modelos Ferrari serían rojos. Esto me diría esta primera expresión. Ahora, cuando no se consideran todos los elementos de un conjunto, no se consideran todos los elementos, sino algunos. Se utiliza este otro símbolo, el símbolo de existe. Estaríamos hablando en este caso del cuantificador existencial. Y en lenguaje natural se lee que existe al menos uno. Existen algunos elementos o al menos un elemento tal que se cumple la propiedad P de X. Se leería esta frase que está en lenguaje simbólico, en lenguaje natural así. Existe al menos un elemento que pertenece al conjunto tal que se cumple la propiedad. Recordando el ejemplo de los autos Ferrari, entonces existe al menos un auto Ferrari tal que el auto es rojo. Recuerden, P de X es la propiedad. ¿Listo? Entonces, la propiedad en este caso sería que el auto sea rojo.
Eso en cuanto al cuantificador existencial. Entonces la diferencia, universal toma todos los elementos del conjunto, existencial toma un o algunos elementos del conjunto. Y existe un tercer cuantificador que es el existencial único, que utiliza el mismo símbolo del existencial, pero acompañado de un signo de admiración, ¿correcto? Entonces este me habla de un único elemento que cumple la propiedad. Entonces se leería la expresión simbólica: existe un único elemento que pertenece al conjunto A, tal que ese elemento, ese único elemento, cumple la propiedad P de X. Volviendo al ejemplo de los autos Ferrari, entonces existe un único auto Ferrari para el que se cumple la propiedad, que es rojo. Existe un único auto que sea rojo, ¿vale? Esa es la diferencia entre los tres. Pero existe la versión también de estos cuantificadores. Miren que todos los ejemplos que les indiqué decía que todos los elementos cumplían la propiedad o algunos elementos cumplían la propiedad. Esos son los cuantificadores positivos o afirmativos. Pero también podemos decir que todos los elementos no cumplen cierta propiedad, como decir ningún auto Ferrari es rojo. En este caso estábamos hablando de algo universal, pero negativo. Esos serían los cuantificadores universales negativos. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva eso. Lo mismo para el caso existencial y para el existencial único. Entonces miremos ejemplos de esos casos, tanto afirmativo como negativo. El afirmativo también a veces se llama positivo. Entonces, cuando hablamos de un cuantificador universal afirmativo, podemos tener el siguiente ejemplo: todas las plantas son verdes. Entonces, miren que es universal porque estoy mencionando a todos los elementos de un conjunto, del conjunto de las plantas. Y es afirmativo porque estoy diciendo que son verdes, que cumplen la propiedad de ser verdes. Aquí este son tiene implícito el sí, ¿vale? Cuando no tengo la negación, entonces ya estoy hablando de algo afirmativo. Ese es el cuantificador universal afirmativo y pues aquí se indica que se utiliza el símbolo de para todo, ¿correcto? Pero también podemos tener un cuantificador universal negativo. Hablamos de todos los elementos del conjunto, pero de todos los elementos del conjunto no hay alguno que cumpla la propiedad, o lo que es lo mismo, ningún elemento del conjunto cumple la propiedad de la que se esté hablando. Entonces voy a admitir aquí. Voy a darle a admitir a los compañeros. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces, cuando ustedes vean el ningún, ya identifican que estamos hablando de un cuantificador universal negativo. Entonces aquí, por ejemplo, se está negando, se está diciendo que ningún elemento del conjunto de los estudiantes reprobó la materia. Ningún elemento del conjunto de los estudiantes tuvo la propiedad de reprobar la materia. Y se utilizan los símbolos, recordando allí la lógica proposicional, cuando hablábamos de la negación allí en las proposiciones simples o compuestas, se utilizan estos símbolos también, el símbolo de negación. Cualquiera de los dos, principalmente estos dos se utilizan para negar. Entonces, estos dos ejemplos son de cuantificadores universales, pero también podemos tener cuantificadores existenciales. Del caso afirmativo, entonces digo que algunos hombres son sabios. Algunos elementos del conjunto cumplen la propiedad de ser sabios. En este caso se utiliza es el símbolo existencial. Recuerden la E invertida. Y el cuantificador existencial negativo, entonces en este caso vamos a decir que algunos elementos del conjunto no cumplen cierta propiedad, como el caso que tenemos acá. Algunas aves no pueden volar. O sea, algunos elementos. Muy buenas tardes, Kiara. Buenas tardes, William. Bienvenidos. Algunos elementos del conjunto de las aves no tienen la propiedad de volar. Y aquí abajo está una indicación, ya lo vamos a repasar con más calma, de cuál es el lenguaje simbólico en el caso de tener negación. Entonces miren, para este caso de un cuantificador existencial cuando negamos, cuando es negativo, existen X tales que, entonces a veces, recuerden que en la bibliografía uno muchas veces se encuentra diferentes maneras de representar el mismo concepto. Entonces a veces uno no encuentra los dos puntos para indicar el tal que.
Ya de hecho vamos a ver otra forma. La forma que veamos en los ejemplos es la que les voy a solicitar que utilicen y es la que de hecho está indicada en el anexo. Cuando ustedes allí descargan la guía de actividades, allí al lado hay un anexo donde hay ejemplos resueltos, ejemplos tipo, para que ustedes se guíen para resolver los ejercicios de la tarea, y allí hay una forma de escribir las expresiones simbólicas que es en la que vamos a utilizar como concepto, como consenso para recibirles a ustedes los trabajos. Es una de las formas más claras. Entonces, les voy a solicitar que le pongan ahorita atención a los ejemplos que desarrollemos. Pero bueno, entonces aquí no aparecen los dos puntos. Decimos, existen X tales que se niega la propiedad P de X. El símbolo antes de la P significa que no se cumple la propiedad. De nuevo, tenemos dos cuantificadores universales, uno afirmativo, el otro negativo. El afirmativo habla de todos cumplen la propiedad. El negativo dice que ninguno cumple la propiedad. Tenemos también dos cuantificadores existenciales, afirmativo y negativo también. El afirmativo dice que algunos cumplen la propiedad y el negativo dice que algunos no cumplen la propiedad. Y por último, tenemos el existencial único. Aquí hay un ejemplo del existencial único en el caso afirmativo, pero también podría ser en el caso negativo. Sería negando el símbolo de cuantificador existencial único. Un ejemplo en lenguaje natural de cuantificador existencial único es: hay un único equipo ganador, ¿vale? Un único elemento de los equipos cumple la propiedad de ser ganador. Voy a aprovechar y de nuevo les voy a enviar aquí al chat, mientras continuamos, les voy a enviar para que por favor vayan llenando cuando puedan, si quieren al terminar la reunión, para que vayan llenando el listado de asistencia, ¿ok? Allí les envío el enlace y debajo están las indicaciones para algunas informaciones que a veces de pronto tienen algunas dudas de cómo llenarlas. Está el nombre, está el nombre del CIPAS, mi nombre, está el nombre de la materia, está el periodo para que pongan atención siempre que les manden ustedes formularios, pongan mucha atención de que lo llenen con la información cierta, por ejemplo, cuál es el periodo y cuál es la fecha. Entonces, aquí tenemos ejemplos en lenguaje natural del uso de los cuantificadores, dependiendo de si son universales o particulares y si son positivos o negativos. Miremos un par de ejemplos de la representación simbólica cuando tenemos negaciones, ¿vale? Cuando tenemos cuantificadores negativos. Miremos este par de ejemplos. Algunas fuerzas no son eléctricas, decimos en lenguaje natural. Entonces, ¿ello cómo se representa en lenguaje simbólico? Miren la siguiente forma de representarlo, con paréntesis. Ahora, el tal que no va a ser representado por dos puntos, sino por paréntesis. Es otra forma. Les estoy indicando las diferentes formas para que cuando ustedes vean la literatura, vean las referencias, entonces si se encuentran en alguna de esas formas, sepan identificarlo. ¿Cómo representamos entonces que algunas fuerzas no son eléctricas? Este es el contexto de la física, por ejemplo. Entonces decimos, existe X que pertenecen a un conjunto U. E indico aquí a la derecha cuál es el conjunto U. Digo que es el conjunto de las fuerzas. Entonces, ¿qué estoy diciendo en este primer paréntesis? Existen algunas fuerzas. Y cierro paréntesis, abro paréntesis. Esto quiere decir tal que se cumple todo lo que está en el paréntesis de la derecha. Se cumple la propiedad de que no son eléctricas, ¿vale? Miren que está la notación de la propiedad. El nombre y entre paréntesis el elemento. Estoy considerando el elemento. Entonces, de nuevo, en lenguaje natural. Existen elementos X que pertenecen al conjunto de las fuerzas. Existen fuerzas tales que esas fuerzas no son eléctricas. Bien. Otro ejemplo. Miren que el anterior ejemplo que les acabo de indicar decía que algunas fuerzas. Entonces era un cuantificador existencial. Solo consideró algunos elementos del conjunto. Miremos un caso de un cuantificador universal donde tenemos negación. O sea, cuando hablamos de un cuantificador universal negativo. Ninguno. Esta palabra, de una vez cuando la vean, la identifican con un cuantificador universal negativo. Entonces decimos ningún ángulo
recto mide 80 grados. ¿Cómo hablo yo en lenguaje simbólico de ninguno? Entonces, en el primer paréntesis, el de la izquierda, voy a decir que para todo X que pertenece a un conjunto U, ¿y qué es ese conjunto U? Pues escribo a la derecha, es el conjunto de los ángulos rectos, porque yo me estoy refiriendo a los ángulos rectos. Entonces, para todo X que pertenece al conjunto de los ángulos rectos, para todos los elementos de ese conjunto, se cumple la siguiente propiedad. Y entonces en el paréntesis de la derecha digo que no mide 80 grados. Esto, la propiedad no mide 80 grados, se aplica en el elemento X. Siendo X todos los elementos, estamos considerando todos los elementos de ese conjunto, para todos se niega el hecho de que mida 80 grados. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos dos ejemplos de negación, tanto para el caso particular o el caso existencial de los cuantificadores, como para el caso universal, el caso que tenemos aquí abajo. Muy bien. Entonces ahora vamos directamente con un ejemplo como el ejercicio 1 que ustedes, si lo han visto, se encontraron, o si no, se van a encontrar en la tarea 1. Se les va a presentar un argumento incompleto. De hecho, se le van a presentar dos, ¿vale? Dos frases donde van a tener un espacio el cual deben llenar. Y se les indica que deben completar con un cuantificador. Se completa de tal manera que la frase tenga sentido. Entonces leamos las dos frases. Algo que yo debo escribir, o sea, un cuantificador, ya sea todos, ninguno, algunos. Futbolistas son muy talentosos. Y la otra frase, otro cuantificador, y después seguimos con conejo tiene escamas. Entonces, para que tenga sentido, la primera frase debería completarlo con algo que tenga sentido, ¿no? Valga la repetición del concepto. Todos los futbolistas no son muy talentosos. A quienes les gusta el fútbol lo sabemos. Entonces, correcto, Karen. Algunos sería una forma correcta de completarlo. Algunos. Entonces estaríamos tomando solo unos cuantos elementos de un conjunto, del conjunto de los futbolistas. Cumplen la propiedad de ser talentosos. En cuanto a conejo tiene escamas. Los conejos son mamíferos, los conejos no se caracterizan por tener escamas. Entonces allí sería ningún o ninguno. Para que quede mejor en lenguaje natural, para que se lea de una mejor forma, diríamos que ningún conejo tiene escamas. Entonces aquí estoy diferenciando, miren con los colores rojo y azul, los dos diferentes casos de cuantificadores. En el primer caso tenemos algunos futbolistas, entonces solo estamos tomando algunos elementos, y en el segundo caso estamos tomando ninguno. Ahora vamos a ver, manteniendo los colores, vamos a ver cómo escribir en lenguaje simbólico estas expresiones que están aquí en lenguaje natural. Entonces vamos con lo denominado simbología del argumento. Vamos a mirar dos formas. Ambas son válidas. Dependiendo de las que ustedes consideren más adecuada, les guste más, entonces ustedes la adoptan y la pueden escribir en la tarea. ¿Cómo lo representaría yo? ¿Cómo haría un paso intermedio entre el lenguaje natural y un lenguaje simbólico? Podría decir que existe algún X, tal que X es futbolista y al mismo tiempo es talentoso. Recuerden, la frase es, algunos futbolistas son talentosos. Entonces, una primera representación sería, existen unos elementos X, tales que X cumple la propiedad de ser futbolista y al mismo tiempo cumple la propiedad de ser talentoso. Miren que aquí se está utilizando el símbolo de la conjunción. Recuerden allí las proposiciones compuestas. El símbolo de la I. Este es el símbolo. Entonces esos elementos X tienen ambas propiedades. Quiere decir que X tiene la propiedad de ser futbolista y talentoso de X quiere decir que X tiene la propiedad de ser talentoso al mismo tiempo. Entonces todo esto conjura algo que se llama futbolista talentoso. Esa es una forma. Otra forma, más semejante a los ejemplos que vimos hace unas cuantas diapositivas, es: existen X que pertenecen al conjunto U
¿Y qué es el conjunto U? Pues el conjunto de los futbolistas. O sea, existen futbolistas, cierro paréntesis, tales que esos elementos X, o sea, esos futbolistas son talentosos. Aquí lo digo así. Existen X que pertenecen al conjunto de los futbolistas tal que X es talentoso. Existe al menos un elemento de ese conjunto de futbolistas tales que cumplen la propiedad que ese elemento, ese futbolista es talentoso. ¿Correcto? Entonces tenemos esas dos formas. Ahorita lo vamos a ver en un resumen las dos al mismo tiempo. Miremos el otro ejemplo donde sí tenemos una negación. Ningún conejo tiene escamas. Entonces, paso intermedio para representarlo en lenguaje simbólico. Para todos los conejos X, se cumple que X no tiene escamas. Entonces, representándolo de la primera forma, para todo elemento X, se cumple la propiedad al mismo tiempo de que es conejo, cumple la propiedad de ser un conejo, y al mismo tiempo se niega que tenga escamas. Entonces recuerden que la negación actúa sobre lo que está a la derecha. O sea que niega el hecho de que tenga escamas. Al mismo tiempo es conejo y al mismo tiempo no tiene escamas. Eso de la primera forma que ya habíamos revisado. Pero de la segunda forma, ya depende de ustedes la que más consideren adecuada para trabajar. De la segunda forma diríamos, para todo elemento que pertenece al conjunto U. Entonces miren que como aquí hablamos de un cuantificador universal, ya utilizamos el para todo. Considero todos los elementos del conjunto de los conejos. Y cierro los paréntesis, abro un nuevo paréntesis. ¿Qué voy a decir de todos los elementos del conjunto de los conejos? Que se niega la propiedad de que tenga escamas. ¿Correcto? Esta es la segunda forma. Utilicé el para todo. De nuevo, la palabra ningún se refiere a un cuantificador universal negativo. Entonces, esta sería la forma más clara de una manera simbólica. Miremos entonces, aquí está el resumen de esos dos ejemplos representados de manera, bueno, aquí está la expresión en lenguaje natural y aquí están las dos formas en lenguaje simbólico. Ya ustedes observarán la que mejor se adapte a la forma como ustedes entiendan el concepto. ¿Alguna duda de esta representación? Aquí observando estas dos maneras de escribirla. Hasta el momento vamos bien entonces. Bueno, muchas gracias. Correcto. Profe, yo tengo una duda. Sí, bien pueda. Es que yo estuve viendo los videos que usted nos puso en el foro y hay otra Apreciados estudiantes, buenas hay tardes, otra forma bienvenidos. de realizar o sea, lo que es X, futbolistas y talentosos. ¿Tendría que ser las que usted nos está mostrando o como mejor uno lo entienda? Como mejor lo entienda. Yo aquí les estoy mostrando, sí, la verdad existen diferentes maneras. Si es la que está, por ejemplo, en los videos, entonces al yo revisar la tarea, yo veré que es una forma adecuada, porque el video lo hicieron otros tutores que obviamente les están indicando de una forma también correcta. No existe una única forma. Yo aquí les estoy presentando dos maneras, pero existen otras formas que pueden presentar errores. Entonces, apéguense a lo que les indican los tutores o a lo que está en la bibliografía, sobre todo a lo que les indican los tutores, porque a veces no estamos exentos de que la bibliografía tenga uno que otro detalle, uno que otro error. A veces son errores de digitación en los libros, entonces eso puede causar algunas confusiones. Entonces, si usted entendió como lo vio en el video, puede hacerlo. ¿Correcto? Aquí les estoy presentando otras dos formas. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Alguien pregunta, Johnny pregunta que cualquier es un cuantificador. Sí, cualquier sería un sinónimo de algunos. No, esperen un momento. Cualquier no, sería un sinónimo de un cuantificador universal. Porque está considerando, al decir uno cualquier elemento cumple cierta propiedad, estamos diciendo que todos. Sino que no es tan claro, ¿no? Es un poco ambiguo. Pero si yo, pensándolo en el lenguaje natural, si yo hablo de que cualquier elemento cumple una propiedad,
estaría diciendo que todos, si yo selecciono cualquier elemento, ese cumple cierta propiedad. Entonces, se podría considerar como un cuantificador universal, la palabra cualquiera o cualquiera. Bien, entonces aquí tenemos dos ejemplos. Existen otros, ya dependiendo de donde ustedes hayan visto esas otras maneras de representar, estará adecuado o de pronto con algunos errores. Entonces, les pido que tengan allí cuidado. Bueno, entonces vamos a avanzar. Se les pide entonces en el ejercicio representarlo primero de manera simbólica. Después identificar el tipo de cuantificador. Entonces esos ya se los he estado diciendo varias veces durante la explicación. En el caso de algunos futbolistas son talentosos, entonces es un cuantificador existencial y es afirmativo porque dice que sí cumplen la propiedad. Entonces, en la segunda parte del ejercicio, ustedes escriben así, por favor, algunos futbolistas, bueno, escriben la frase que les corresponda dependiendo de la letra que ustedes seleccionen e indican debajo, indican qué tipo de cuantificador es, de manera semejante a como está aquí, para que quede organizado. Entonces, como van a tener ustedes dos frases dependiendo de su letra, entonces escriben la segunda frase. En nuestro caso tenemos que ningún conejo tiene escamas. Palabra ningún, inmediatamente asociada con cuantificador universal negativo, porque de todos los elementos del conjunto no hay uno solo que cumple la propiedad. Bien, entonces eso es lo que ustedes deben realizar en ese ejercicio. Miremos otro ejemplo. Espacio, entonces allí va el cuantificador. Empresas no son de tecnología. Miremos un segundo ejemplo, espacio, donde va el cuantificador, número mayor que 0 es positivo. Entonces, de acuerdo al sentido común, diríamos que algunas empresas no son de tecnología. Sería lo más conveniente. Algunas empresas no son tecnológicas, son de otros campos. Y ahora, en cuanto a los números, todo número mayor que 0 es positivo, por su definición. Número positivo se define como los números que sean mayores que 0, que estén a la derecha del 0 en la recta numérica. Entonces, de nuevo, tenemos dos casos de cuantificadores diferentes. Aquí, el verde es un cuantificador particular o cuantificador existencial, que toma algunos elementos solamente del conjunto. ¿Qué conjunto es? Conjunto de las empresas. ¿Y qué dice aquí? Que algunos elementos no son, o sea, no cumplen la propiedad, o sea, que es negativo. ¿Y cuál es la propiedad? Que sean de tecnología, ¿vale? Esta propiedad tiene que ver con el predicado, recordando allí la definición de las proposiciones simples. Empresas es de quien se habla, sería el sujeto. ¿Bien? En el segundo caso tenemos un cuantificador universal por conjunto. ¿De qué elementos se habla? Números mayores que 0. Ese sería el sujeto. Y el que diga que es, todo número es, estamos hablando de algo, aquí no se vayan a confundir. Aquí voy a mencionar otra palabra que utilizan para ese tipo de cuantificador, que es afirmativo. A veces se habla de positivo o de afirmativo. Aquí como tenemos la palabra positivo, pero para referirse a los números, entonces voy a utilizar el afirmativo. Tenemos un cuantificador universal afirmativo, porque hablamos de que todos los elementos del conjunto cumplen la propiedad de ser positivos. Entonces miremos las simbologías. Primero, en este caso, algunas empresas no son de tecnología. Bien, entonces tenemos que utilizar una negación para algunos elementos del conjunto. Entonces, ¿cómo lo enunciaría? Diría, ¿existe algún X tal que X es empresa y al mismo tiempo no es de tecnología? De la primera forma lo representaría así. Existe un X tal que ese X cumple la propiedad de ser empresa y al mismo tiempo cumple la propiedad de que no es de tecnología. Pero de la forma alternativa, que es otra de las maneras, entre paréntesis lo incluyo, existe un X que pertenece a U, donde U es el conjunto de las empresas, tal que se cumple la propiedad que está a la derecha entre paréntesis. ¿Y cuál es esa propiedad que está a la derecha entre paréntesis?
que no es de tecnología o que no cumple la propiedad de ser tecnológico, de ser de tecnología. ¿Vale? Recuerden, ¿qué es lo que voy a decir? Que algunos elementos del conjunto, entonces utilizo el cuantificador existencial. Indico cuál es el conjunto, indico el nombre del conjunto. Y después, ¿cuál es la propiedad que voy a hablar de ellos? Pues la propiedad es la carencia de una propiedad, ¿vale? La propiedad es que no es de tecnología. Miremos el segundo ejemplo. Todo acompañado de es universal afirmativo. Todo número mayor que 0 es positivo. Entonces, ¿qué diría yo de manera simbólica? Para todo elemento X se cumple la propiedad, se cumplen ambas propiedades al mismo tiempo, que sea mayor que 0 y que sea positivo, que se llame positivo. De forma alternativa, todo elemento X, para todo elemento de ese conjunto, donde el conjunto es el de los números mayores que 0, se cumple la propiedad que ese elemento X sea positivo. Como los considero todos, estoy diciendo que todos los números todos los números del conjunto de los mayores que 0 es positivo. Se llama positivo. Bueno, entonces ustedes hacen eso en el ejercicio número 1 y después identifican el cuantificador. Un cuantificador, en el primer caso, existencial negativo, o también pueden llamarlo particular. Algunas veces se llama particular. En este caso lo vamos a llamar en esta charla de existencial negativo, porque algunos elementos no cumplen la propiedad y de manera análoga, pero para el caso universal, todo número mayor que 0 es positivo. Todo elemento de ese conjunto cumple con la propiedad de ser positivo. Entonces es un universal afirmativo. Bien, eso es lo que tienen que hacer ustedes en el ejercicio número 1. Ahora, en el ejercicio número 2, ¿qué se les propone? Bueno, vamos a analizar el concepto de proposiciones categóricas. Esas proposiciones categóricas son expresiones que relacionan un elemento S y un elemento P. Aquí están en diferentes colores, donde la S significa sujeto y la P predicado. Entonces son enunciados que relacionan el sujeto con el predicado. O sea, dicen que el sujeto tiene una propiedad. ¿Qué es el sujeto de una proposición? Es de lo que se habla. ¿Y qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto. Miremos este par de ejemplos de proposiciones categóricas. Sigo yo que ningún soltero es casado. Miren que estoy indicando con los mismos colores al sujeto y al predicado, ¿vale? Para que su identificación visual sea más rápida. Miren también, bueno, miremos un segundo ejemplo y ya les indico algo importante. Algunos aviones no son comerciales. ¿No? Algunos aviones, algunos vuelos no son comerciales. En este caso, estamos hablando de la palabra aviones. ¿De quién se habla? De los aviones en este segundo ejemplo. ¿Y qué es lo que se dice de ellos? El hecho de ser comerciales. ¿Qué se identifica en este par de oraciones? Se identifican cuantificadores. Miren, en el primer caso tenemos la palabra ningún. Recuerden que ese ningún se asocia directamente con cuantificador universal negativo. ¿Qué se identifica en la segunda frase? ¿Qué tipo de cuantificador? Algunos. Solo ciertos elementos del conjunto cumplen cierta propiedad. Sujeto en este caso soltero, sujeto en este caso. Entonces los colores ya me permiten identificar su sujeto y predicado. Y miren además que hay otro elemento, un cuarto elemento en estas dos oraciones, que es conjugación de algún verbo. En este caso, en ambos tenemos el verbo ser. Conjugación positiva del verbo ser, en este caso en presente. Mientras que tenemos un caso negativo, también en presente, del verbo ser. Entonces, ningún y algunos no son. ¿Vale? Entonces, por eso previamente se recordó o se enseñó. ¿Qué dice Dayan? No sé si solo a mí, pero se va la voz por segundos y así. Por favor, me confirman si están escuchando bien. Sí, se escucha claro.
Si se escucha claro, entonces debe ser allí, muchas gracias, debe ser de pronto el internet de Dayam, ¿vale? Por favor, verifique. Perfecto, muchas gracias allí por confirmar. Bueno, entonces allí identificamos, además del sujeto y del predicado, identificamos cuantificadores. Bien, esa identificación es importante para los ejercicios que siguen. Ellos se clasifican las proposiciones categóricas tanto por la cualidad, que sean afirmativas o negativas. Entonces, que hablen que los elementos cumplen la propiedad o que no la cumplen. Afirmativas cuando el predicado es compatible con el sujeto, o sea, cuando el sujeto tiene la propiedad, ¿vale? En resumido. Y negativas cuando el predicado no es compatible con el sujeto, o sea, que el sujeto no tiene la propiedad. Todo lo que hemos venido mencionando. Pero también con la cantidad. Entonces, singulares o particulares o existenciales de acuerdo a lo que les he mencionado anteriormente. Es otra manera de clasificar a las proposiciones categóricas. Pero también yo puedo hablar de universales. Singulares cuando solo considero algunos elementos de cierto conjunto. Universales cuando los considero todos. Entonces, dadas esas cuatro posibilidades, dadas esas cuatro combinaciones de las diferentes maneras de clasificar a las proposiciones categóricas, entonces se ha establecido, y es como lo encuentran ustedes en la guía, 4 tipos de proposiciones y ellas se llaman de acuerdo a las 4 primeras vocales. Proposiciones A, proposiciones E, proposiciones I y proposiciones O. Siendo la A universal afirmativa, la E universal negativa, la I particular afirmativa y la O particular negativa. Son nombres que se les dan, ¿vale? Nombres que les damos en el curso. Entonces, estos nombres son los que vamos a utilizar nosotros en el curso para este tipo de proposiciones. Es este tipo de nombres que se debe considerar. Este tipo de nombres sí se debe considerar para la realización de la tarea, ¿vale? Entonces, ahí es apegarse a la guía, porque se les pudo haber dado cualquier otro nombre a los diferentes tipos de proposiciones y allí se generaría una confusión a la hora de revisar la tarea, a la hora de verificar que se estén entendiendo los conceptos. Entonces, por favor, apegarse a esas letras, a esas vocales, para cada una de las proposiciones. Bien, entonces, ¿qué les dice a ustedes el ejercicio número 2? Se les da un argumento, ¿vale? Se les da una frase. Primero hay que identificar el cuantificador y la cualidad. Entonces, por lo general, el cuantificador está al principio. Pero si no, se identifica la palabra que me hable de cantidad, es el cuantificador. ¿Qué tenemos en este primer argumento? Identificamos algunos, porque es el que me habla de la cantidad. ¿De cuántos elementos hablamos del conjunto? Pues solo de ciertos elementos. Entonces aquí lo estoy representando con violeta al cuantificador. Y ahora, la cualidad es el verbo, ¿vale? Es el verbo. En este caso, el verbo es una conjugación del verbo ser. Entonces, allí en cualidad se puede indicar tanto el verbo como, y es más preciso, si indicara si es afirmativa o si es negativa. Esa sería la cualidad, ¿vale? Si es afirmativa o si es negativa, pero también a veces existen estudiantes que escriben el verbo. Entonces, cualquiera de las dos se puede indicar. El cuantificador sí es más claro. Entonces, aquí en verde estoy representando lo que sería la cualidad. Porque después, entonces, se les va a pedir clasificar la proposición categórica. Entonces, como hablo de algunos, y miren que estoy utilizando los mismos colores, es una proposición categórica del tipo particular. Solo algunos elementos del conjunto. Y es particular afirmativa, ¿por qué? Porque su cualidad dice que sí son, o sea, es afirmativa. Entonces, esos dos elementos previamente identificados me sirven para resolver la tercera parte del ejercicio. ¿Correcto? Además, ¿qué se pide? Una vez identificada la proposición categórica, como existen 4 tipos de proposiciones categóricas y se identificó solamente una, ¿qué pasa? Perdón, aquí me devolví una. Con el mismo sujeto y con el mismo predicado de la expresión
hay que ahora completar o escribir las otras tres proposiciones categóricas. O sea, se identifica la del argumento que da el problema. En este caso era particular afirmativa. Entonces, ¿qué nos queda restando? Nos quedan restando universal afirmativa, universal negativa y particular negativa, porque nuestro problema era una particular afirmativa. Entonces, el problema les dice, construya los tres tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. O sea, utilizando el mismo sujeto y el mismo predicado. Por ello, este es el argumento que da el problema, ¿vale? Que en nuestro caso es el ejemplo. Entonces, indico en azul cuál es el sujeto y en rojo cuál es el predicado. Entonces, si voy a escribir la versión universal afirmativa, utilizo el mismo sujeto y el mismo predicado. Por favor, miren los colores, ¿vale? Pero como es afirmativa universal, universal afirmativa, entonces considero el cuantificador universal y considero la cualidad afirmativa, indicando que son, ¿vale? Miren que estoy utilizando el violeta y el verde para indicar respectivamente el cuantificador y la cualidad. ¿Correcto? Ese para el caso universal afirmativo. Mismo para el caso universal negativo. Recuerden que universal negativo tiene la palabra ninguno. También puede decir todos no son, ¿vale? Eso también es válido. No es tan cercano al lenguaje natural, pero es válido. O sea, no es tan cercano al lenguaje que utilizamos en nuestro día a día. Pero también es equivalente decir todos no son a decir ninguno. Pero cuando yo escribo ningún, y aquí lo indico, lo subrayo con verde, hay que acompañarlo con la cualidad es, ¿vale? Si yo voy a considerar un caso y es universal negativo, no puedo decir ningún no es. No tengo que decir ningún es. Y ya con eso estoy diciendo que no hay un solo elemento del conjunto que cumpla la propiedad. De nuevo, miren los colores azul y rojo. Considero el mismo sujeto y el mismo predicado. De manera semejante para el caso particular negativo, que era el particular que me está faltando, ¿vale? Tengo el problema, me da un particular afirmativo, entonces, ¿cómo niego el particular negativo? Digo que algunos no son. Algunos sujetos, el mismo sujeto de nuestro ejemplo, no son predicado, el mismo predicado de mi ejemplo. Eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio número 2. Bien, miremos otro ejemplo desde el comienzo. Si digo que todos los centros de la UNAD son responsables con las normas de bioseguridad, entonces de entrada identificamos el cuantificador. Y tenemos aquí el verbo, dice que son. Entonces recuerden, este son es sí son. Si fuera el verbo vender, entonces si digo venden, sería sí venden. Pero si explícitamente escribo no venden, entonces ahí tendríamos una cualidad negativa. ¿Vale? Tengan en cuenta entonces el verbo cómo está, si está acompañado del no o si no está acompañado del no. Bueno, identifique cuantificador y cualidad. Entonces, de la misma forma, cuantificador todos. Cualidad son. Es afirmativa, como en el caso anterior. Entonces, ahora tenemos como la palabra todos es la que está presente en su cuantificador universal y como la cualidad es afirmativa, pues el cuantificador, la proposición categórica tiene o se clasifica como una proposición categórica universal afirmativa. Miren los colores, ¿vale? Para que vean de dónde sale el concepto de universal y de dónde sale el hecho de decir que sea afirmativa. Entonces se obtuvo universal afirmativa. ¿Qué nos queda faltando? Universal negativa y las dos particulares. Me queda faltando la universal negativa y particular afirmativa y particular negativa. De nuevo, recuerden que tenemos que tener en cuenta en nuestro argumento lo que nos da el problema, cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Aquí lo estoy señalando en azul para el sujeto y el predicado en rojo. Entonces, escribiendo cada uno de esos tipos de proposiciones categóricas, tenemos el caso universal negativo y particulares afirmativo y negativo. Bien, una última vez. Universal negativo tiene la palabra ningún. Si escribo ningún, debo acompañarlo de cualidad es.
particular afirmativa, algunos o algunas, dependiendo del género. Y como es afirmativo, digo son. Y ahora particular negativa es algunos o algunas. Aquí estamos hablando de centros, entonces es masculino. Entonces digo algunos. Y como es negativo, digo que no cumplen la propiedad. O sea, no son responsables con las normas de bioseguridad, que es el predicado. Lo que está en rojo es el predicado. Lo que está en azul es el sujeto. Lo que está en violeta es el cuantificador. Y lo que está en verde es la cualidad. Bien. ¿Dudas allí en ese ejemplo número 2? ¿No? Estaba sencillo todo. Muy bien. Una vez más les voy a enviar, en caso de que no lo hayan registrado, para que por favor registren la asistencia, en caso de que hayan ingresado más compañeros. Allí en el chat encontrarán el enlace para la asistencia y las indicaciones para las informaciones que a veces me consultan, el nombre del CIPAS, el nombre del tutor, el nombre del curso, el periodo y la fecha, que son informaciones que a veces no están un poco claras. Por ejemplo, allí acaba de conectarse alguien. Correcto. Entonces, ese sería un segundo ejemplo para el ejercicio número 2. En el tercer ejercicio, hay que clasificar esas proposiciones categóricas. De hecho, ya se clasificó en el ejemplo anterior. Se clasificaron, pero además de clasificarlas, es ubicarlas. Aquí tenemos las proposiciones categóricas, los 4 tipos. Recuerden, vamos a utilizar las mismas letras que utiliza la guía, con los mismos nombres que utiliza la guía para los diferentes tipos de proposiciones categóricas. Pero ahora además vamos a extraer su información en un cuadro de estructura, donde en cada casilla vamos a incluir cierta información de cada proposición categórica que me den. Entonces, en este cuadro de estructura vamos a tener una casilla que está diseñada para incluir allí el cuantificador, en la otra para incluir el sujeto de quien se habla, en la otra para incluir la cualidad, que también se le denomina cópula. Previamente les hablaba de la cualidad, entonces piénsenla así como la cualidad, ¿vale? Para que no tengan confusión con el nombre de cópula. La cualidad, el verbo, la conjugación del verbo, y el predicado, que sería como la propiedad, lo que se está diciendo del sujeto. Además, está el cuadro de oposición que ustedes también se encontrarán en la guía de actividades donde están los ejercicios a desarrollar. En ese cuadro de oposición tenemos en las diferentes esquinas de dicho cuadrado, tenemos cada una con una vocal. Son las mismas vocales, obviamente se definieron las proposiciones categóricas. Son idénticas y el orden de ubicación de las vocales es este. ¿Vale? En caso de que de pronto lo hayan cambiado, pues utilizan el que esté en la guía, pero este es el que está en la guía, ¿correcto? O sea, con la A ubicada en esta esquina, con la E ubicada en esta otra esquina, con la I ubicada en esta esquina, y así sucesivamente. Además, miren que entre cada pareja de letras hay una línea que las une. Cada una de esas líneas tiene un nombre sobre ella. Por ejemplo, entre las vocales, entre las letras E y la O, o sea, entre las proposiciones universal negativa y particular negativa, existe una palabra que se llama subalternas. Entonces, esas dos proposiciones son subalternas entre ellas. Entre A y E está la palabra contrarias y así sucesivamente. Tener presente, utilizar el cuadrado que está en la guía de actividades y verificar los nombres, o sea, la letra A, recuerden que se refiere a universal afirmativa y así sucesivamente. Entonces, primero, en el ejercicio les van a dar 2 proposiciones categóricas. Cada una de ellas va a tener un nombre. Miren que... ¿sí? Profe, qué pena, ¿me puede devolver la anterior? Un momentico, le tomo un pantallazo. Sí. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces recuerden, las proposiciones categóricas están ubicadas en cada una de las esquinas.
y entre ellas hay líneas y esas líneas tienen nombre. El problema les plantea a ustedes dos proposiciones categóricas y les dice primero que todo establecer la estructura, o sea, realizar este cuadro. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en Paint, lo pueden hacer donde ustedes consideren más conveniente para hacer tablas. Por ejemplo, Excel es lo más rápido para realizar tablas. Y las palabras son cortas, son una palabra o un conjunto pequeño de palabras para escribir, o sea que las celdas no van a quedar muy saturadas de texto, podrían hacerlo directamente en Excel. Entonces, vamos a trabajar con las proposiciones categóricas e identificar cada uno de estos elementos. Cada columna es uno de esos elementos que yo estoy aquí coloreando, ¿vale? Para el cuantificador voy a utilizar el color café, para el sujeto voy a seguir utilizando el color azul, para la cualidad voy a seguir utilizando el color violeta y para el predicado utilizar el color rojo. Cada una de las filas va a corresponder a cada una de estas frases, cada una de estas proposiciones. Observemos la proposición T. Dice, todas las fábricas son contaminantes. Entonces, ¿cuál es el cuantificador? Todas, ¿cierto? Porque es el que me habla del número de elementos. Sujeto, ¿de quién estamos hablando? De las fábricas. Entonces, aquí escribo la palabra fábricas. La cualidad, pues digo que son, estoy hablando de que ellas son. Es el verbo. Guíense por eso, es el verbo. Ya dependiendo de si es positivo o negativo, entonces ustedes lo incluyen acá. En este caso, el verbo es una conjugación del verbo ser. Y el predicado es qué es lo que se está hablando del sujeto, que sean contaminantes o no. En este caso se están diciendo que son contaminantes. Entonces el predicado es contaminantes. Miren los colores. ¿Correcto? Esa es la identificación. Vamos con la segunda. Ninguna fábrica es contaminante. Entonces cuantificador, ninguna. Sujeto, fábrica. Cualidad, en este caso, sigue siendo positiva. Es. Y contaminante sería el predicado. Me devuelvo acá un poco. Como hablamos de que todas las fábricas cumplen la propiedad de ser, de tener una característica, entonces hablamos aquí de una proposición universal afirmativa. Yendo de nuevo, perdónenme, me vuelvo aquí rápidamente, busco dónde está universal afirmativa. Universal afirmativa es una proposición A, ¿vale? Ese es el nombre de la vocal que se le da. Entonces, escribo yo que es universal afirmativa, o del tipo A. Lo mismo con la proposición Q. Pero en este caso, como hablo de que ninguna es, de nuevo recuerden que ninguna es universal negativo. Es universal negativa y ella ya está definida como la proposición categórica de la letra E. ¿Correcto? Entonces, identificadas ya las dos letras, o identificadas ya las dos proposiciones categóricas, la debo ubicar en el cuadro de oposición. Aquí tenemos la tabla que acabamos de armar. Aquí tenemos el cuadro que da la guía. Ubico entonces la letra A y ubico la letra E. Hacer este diseño es la segunda parte del ejercicio. Entonces allí ustedes pueden tomarle un pantallazo al PDF, pueden tomarle una foto al PDF, ya los lectores de PDF tienen la herramienta para tomarle una foto a una región de la página y después hacen una pequeña edición donde ustedes seleccionan las letras correspondientes a las proposiciones que están en la tabla. Bien, entonces señalan y señalan también la línea que las une, para que en la tercera parte de la pregunta ustedes digan las proposiciones darían o las proposiciones son y escriben el nombre de la línea que unió las proposiciones categóricas. Esa sería la tercera parte del ejercicio número 3. Un segundo ejemplo. Todos los automóviles son seguros. Para la proposición T y para la proposición Q, decimos algunos automóviles son seguros. Entonces miren que esas proposiciones T y Q se diferencian en el cuantificador. Pero de nuevo, indico acá con colores los diferentes elementos de esa proposición y los ubico acá en la tabla de estructura. Cada elemento lo ubico en la respectiva columna y en cada fila ubico las proposiciones T y Q. Para la proposición T tenemos
el cuantificador todos y la cualidad son. Entonces, todos, universal, son, afirmativo. Es universal afirmativa de nuevo. La proposición Q, algunos y la cualidad es son. Entonces, algunos elementos cumplen la propiedad. Ya no es universal, sino que es particular y sigue siendo afirmativo. Y los sujetos son iguales para ambas proposiciones y el predicado es el mismo también para ambas proposiciones. Entonces ya se identificaron los dos tipos de proposiciones con sus letras. Me voy al cuadrado, de nuevo que este cuadrado lo encuentran en la guía de actividades y ubico las letras A e I. ¿Correcto? Las ubiqué, las señalé de la forma que ustedes consideren adecuada, que quede claro que ustedes señalaron. Lo mejor siempre es tomar una foto. Así ustedes hagan una edición, por ejemplo, en PowerPoint. Toman una imagen, porque a veces si ustedes lo pasan a Word, ocurre, o si ustedes lo hicieron en una edición de imágenes o en LibreOffice, dependiendo de donde ustedes trabajaron, a veces al pasarlo al editor de texto se desconfiguran los objetos. Entonces verificar que quedó bien el objeto, o si pueden envíen la versión que ustedes envían, la envían en PDF. ¿Vale? Muchas veces en Word se desconfiguran las cosas. Entonces como ustedes tienen que presentar una imagen, verifican por favor que la imagen, que todo quede en su lugar. ¿Vale? Esta es la segunda parte del ejercicio. Identifico la línea que une las dos letras de las proposiciones y escribo en la tercera parte del ejercicio que esas proposiciones darían y escribo el nombre de esa línea que une las proposiciones identificadas que dio el problema. Eso es lo que pide. Si por ejemplo tenemos este otro par de proposiciones categóricas, T y Q. T dice que algunos ríos no son profundos, entonces aquí ya directamente separé cada uno de los elementos en colores. Si yo digo que Q algunos ríos son profundos y la T algunos ríos no son profundos. Entonces miren que el cuantificador en ambas es algunos. Es un cuantificador particular o existencial, ¿vale? No toma todos los elementos. Sujeto en ambos casos es el mismo, son los ríos, y la cualidad sí es diferente para ambas proposiciones. En el caso de la proposición T digo que no son, o sea que es negativo, y en el caso de la proposición Q digo que son. ¿Cuál es el predicado? Que sean profundos. Proposición T, algunos no son, particular, negativa. Proposición Q, algunos son, particular, afirmativa. Proposición en verde, entonces sería la O. Proposición azul sería la I. Ya con las vocales identificadas voy al cuadrado de oposición, ubico las letras y también identifico cuál es la línea que las une, cómo se llama. Entonces recuerden, este cuadrado, este diseño, es la tercera parte del ejercicio, perdón, la segunda parte del ejercicio, y la tercera parte del ejercicio es solamente llamar el nombre, mostrar que ustedes pudieron identificar, supieron cuál es el camino a seguir para reportar su respuesta. Eso en cuanto al ejercicio número 3. ¿Dudas? Recuerden que cada uno de ustedes va a tener, dependiendo de la letra que seleccionó, y que... ¿Sí? ¿Ninguna? Ah, ok, perfecto. Entonces, dependiendo de la letra que ustedes seleccionaron y reportaron en el foro, van a tener un par diferente de proposiciones categóricas. Tienen que hacer, en el ejercicio 3, tienen que hacer este procedimiento. Bien, entonces, si se tienen de pronto algunas dudas, identificar con colores. Este procedimiento que yo lo hago aquí para fines didácticos, con fines didácticos, puede ser de ayuda. Trabajar, a veces demora un poco más, un poquito más, pero la respuesta al final va a ser más correcta que si se trabaja, como dicen coloquialmente, a la carrera. ¿Vale? Que si se hacen las cosas de manera más rápida, de pronto se comete un error al identificar, por ejemplo, no se identifica bien que sea una negación o cosas por el estilo. Entonces, esos serían ejemplos del ejercicio 3. Y en el ejercicio 4, Profe, ¿sí? ¿ese TQ es cualquier letra? ¿No era A, E, I, O, las vocales? ¿Es cualquier letra?
Sí, puede ser cualquier letra en minúscula. Esa es la convención que se utiliza para las proposiciones. En la unidad anterior veíamos que las proposiciones simples eran PQR. las que se denotaban P, Q, R, S en minúscula y se comenzaba con la P de proposición. Aquí hablamos de proposiciones categóricas y también se utilizan esas letras normalmente. Dependiendo, si en el ejercicio les dan otro, dependiendo del nombre que les den, ¿vale? Pero se tienen que Ya, referir a la listo. proposición, al nombre que se les esté dando. Es solamente un nombre. Listo, gracias. Bueno, mucho gusto. En el ejercicio número 4 viene un concepto que a veces los estudiantes tienen un poco de dudas. Los dos tipos de razonamientos, ¿vale? Un razonamiento es un procedimiento mental que se utiliza para llegar a una conclusión. Julián hace una consulta allí en el chat. Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Uno sigue con la letra que escogió para la tarea 1? Buena pregunta. No es necesario. Pero lo que sí es necesario es reportarla en el foro. ¿Por qué? Porque si la reportan en el foro, sus compañeros van a saber que usted ya la escogió y van a escoger otra. Entonces no es necesario utilizar la misma letra. Ustedes pueden revisar el cuestionario e identificar la letra que de pronto consideren más conveniente y resolverla, reportarla en el foro y resolverla, por favor. Bueno, muy buena pregunta. Muchas gracias allí por consultar. Ejercicio número 4. Entonces, lo que les estaba indicando es que un razonamiento justamente es un procedimiento para llegar a una conclusión, dependiendo de si se considera una información general o una información particular, para llegar a la conclusión. Dependiendo de si la conclusión a la que yo llego, el sentido común me dice que es una conclusión sobre la que yo puedo tener 100% de certeza o solo un porcentaje de certeza. ¿Vale? Ya veremos ejemplos. Entonces, eso es lo que se les indica acá, que es un procedimiento mental. Existen dos tipos de razonamientos que se van a considerar en el curso. El primero es el de tipo deductivo. Y entonces voy a mencionar esto varias veces durante la charla. El deductivo va de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir eso? Que considero una propiedad que tienen todos los elementos de un conjunto. Y si yo hablo de algunos elementos de ese conjunto, como pertenecen a dicho conjunto, tienen la propiedad de todo el conjunto. Recuerden que para pertenecer a un conjunto hay que tener la propiedad que caracteriza a dicho conjunto. Entonces, la palabra todos, cuando vean la palabra todos, se habla de un razonamiento de tipo deductivo. Ahora, el tipo inductivo es el que está más relacionado con la investigación. ¿Por qué? Porque en investigación normalmente no se tiene el 100% de la información. Se toman datos, se toman registros, se toman ciertas informaciones y a partir de esas informaciones se formulan hipótesis y se plantea una conclusión. Cuando a partir de ciertos datos particulares tomamos o formulamos una conclusión general, que no siempre, y de hecho en la gran mayoría de los casos, no es válido o no me da 100% de certeza ese procedimiento, pues en esa situación estamos hablando de un razonamiento inductivo. Lo que no quiere decir que sea malo, ¿no? De hecho, la ciencia se basa en razonamientos de tipo inductivo. Entonces, gracias a este tipo de razonamientos tenemos el mundo, por ejemplo, el mundo tecnológico actual. Entonces, no es que sea malo, pero las conclusiones solo son parcialmente ciertas. A veces son con un buen grado de porcentaje, pero no son perfectamente ciertas. Entonces, de nuevo, el razonamiento deductivo va de lo general hacia lo particular. ¿Vale? Propiedades que tiene un conjunto como un todo, y si yo selecciono elementos del conjunto, esos elementos cumplen la propiedad de todo el conjunto. Este tipo de razonamiento es el que se utiliza en ciencias formales como la matemática y la lógica. Cuando en matemáticas ustedes escuchan el concepto de un teorema se cumple siempre. Allí se tiene un 100% de certeza de que los elementos que cobija el teorema cumplen la propiedad que describe el teorema. Mientras que el razonamiento inductivo va de lo particular hacia lo general. Y aquí se muestra al científico, aquí se muestra una indicación de que toma datos del mundo real
datos parciales y a través del proceso llamado inducción se formulan hipótesis o se llegan a conclusiones, conclusiones que algunas veces se enuncian como generales. Pero, les repito, utilizando el método de razonamiento inductivo, las conclusiones a las que se llega son conclusiones solamente parcialmente ciertas, no son 100% ciertas. Entonces, miremos algunos ejemplos. Miremos esta situación. Si yo digo que todos los bayunos, o sea, personas, bayunos y caleños son personas nacidas en el departamento del Valle y en la ciudad de Cali respectivamente. Entonces, si digo, hay colombianos, personas nacidas en Colombia. Entonces, si digo que todos los bayunos son colombianos, entonces todos los elementos del conjunto de bayunos cumplen la propiedad de ser colombianos. Ahora, si estoy diciendo que todos los elementos del conjunto de los caleños cumplen la propiedad de ser bayunos, concluyo que todos los caleños pertenecen al conjunto de los colombianos. En ese caso yo tengo 100% de certeza. ¿Por qué? Porque todos los bayunos cumplen la propiedad de ser colombianos. Y si los caleños están dentro del conjunto de los bayunos, entonces los caleños cumplen todas las propiedades de los bayunos. Y una de las propiedades del bayuno, la que se enuncia aquí con certeza, es que los bayunos son colombianos. Entonces allí yo no tengo incerteza alguna. Yo digo, entonces los caleños son colombianos, como realmente ocurre. Este tipo de razonamiento, cuando yo tengo al final 100% de certeza, es un razonamiento de tipo deductivo, donde voy de lo general a lo particular. General porque hablo de todos los elementos del conjunto de los bayunos que cumplen cierta propiedad. Ahí está lo general. La palabra todos en estos ejercicios ya les indican a ustedes que se está hablando de un razonamiento deductivo. Miremos este otro ejemplo. Tenemos 4 amigos, Pedro, Lucas, Juan y Camilo. Y se dice que a 3 de ellos les gusta el fútbol. Se concluye en el enunciado que es correcto decir que Camilo le gusta el fútbol, que a Camilo le gusta el fútbol. ¿De qué se dispone? De la información que a los otros 3 amigos les gusta el fútbol. ¿Qué dice el sentido común? Es muy posible que a Camilo le guste el fútbol, pero no 100% cierto. Es también posible, poco probable, dirán algunas personas, que no le guste el fútbol. Pero en todas las situaciones no se da que hay un grupo de amigos y a algunos les gustan ciertas cosas y a otros no. Es posible que ocurra, ¿cierto? Entonces, yo no puedo concluir con toda seguridad que a Camilo le va a gustar el fútbol. Entonces, este es otro tipo de razonamiento, porque de hecho el sentido común me dice, esa conclusión es solamente parcialmente verdadera, hay situaciones en las que no se cumple. El razonamiento utilizado allí es el otro tipo, el razonamiento inductivo. Como ustedes deben argumentar por qué escogieron, si razonamiento, en su ejercicio número 4, si es por qué escogieron razonamiento deductivo o inductivo, una de las maneras, aquí se indica en este ejemplo, es escribir algo así. Se hizo una conjetura sobre un patrón más grande, sobre algo más general, y se generalizó algunas observaciones específicas. O también pueden concluir, si dicen solamente esta frase, ya se toma como correcto. Es cierto solamente con alguna probabilidad. ¿Vale? Si no quieren escribir una explicación tan larga, ya si ustedes dicen, es cierto solamente con alguna probabilidad, eso es una sustentación correcta de su escogencia si el razonamiento es del tipo inductivo. Si tienen un caso, un razonamiento deductivo, entonces pueden argumentar diciendo parte de lo general hacia lo particular. Ya es correcto, no se complican y dan ustedes una explicación a su escogencia. Miremos otro ejemplo. Estos ejemplos que veremos a continuación ya son ejemplos más parecidos a los del taller. Miremos entonces todo el argumento. Recuerden allí cuando se hacían demostraciones en la unidad anterior, demostraciones por reglas de inferencia, que hablábamos de un argumento que él tenía premisas y tenía conclusión. Entonces, eso que se veía allá en un contexto más simbólico, lo vemos acá en frases, lo vemos acá en párrafos de lenguaje natural.
Entonces se puede pensar como una aplicación de los conceptos analizados en la unidad anterior. Si yo digo lo siguiente, en mi casa hay internet banda ancha, hago una pausa allí, punto. En la casa de enfrente hay internet banda ancha, hago otra pausa. Por lo tanto, recuerden la palabra por lo tanto, recuerden que ella era la expresión en lenguaje natural de la raya allí, ¿se acuerdan de la raya en las reglas de inferencia? Por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, indican que lo que va después es la conclusión del argumento. Entonces aquí dice, por lo tanto, hay internet banda ancha en todas las casas del barrio. Lo voy a leer de nuevo de corrido. En mi casa hay internet banda ancha. Una información. En la casa de enfrente hay internet banda ancha. Otra información. Por lo tanto, hay internet banda ancha en todas las casas del barrio. Pregunta Karen. En el argumento que seleccionó de acuerdo a su letra, dicho argumento no tiene conector de conclusión. Pregunta cómo deduce cuál es. Bueno, ahí tiene que leerlo de corrido, tendría que leer el párrafo de corrido y mirar en dónde es que se está concluyendo algo de acuerdo a lo otro que diga el argumento. ¿Vale? Por lo general está al final. Por lo general está al final del argumento lo que sería la conclusión, sino que no en todos los casos dice explícitamente entonces o por lo tanto. No, en todos los casos, todos los tipos de ejercicios para el ejercicio 4 no van a tenerlo tan explícito, pero ustedes leyendo van a identificar, porque les van a dar 3 ideas, y 2 de esas ideas, por lo general es así, les van a dar 3 ideas y 2 de esas ideas van a dar como información, y la tercera idea es como una conclusión, ¿vale? Entonces ustedes leyéndolo lo van a identificar. En otros casos, dependiendo de la letra, sí va a tener, por ejemplo, una separación con puntos seguidos y va a tener un por lo tanto o va a tener un entonces. Y yo hace que sea un poco más sencillo de determinar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué les piden a ustedes? Identificar las premisas y la conclusión. Primero, si tenemos esta situación, es más sencillo identificar la conclusión. Entonces, aquí la estoy identificando con letras en verde, después de la palabra por lo tanto que estoy aquí resaltando en negrita. Ahora bien, las premisas son las que están separadas entre puntos seguidos o si no tienen ustedes puntos seguidos, cuando ustedes hagan una pausa. ¿Bien? Cuando tengan ustedes 2 oraciones y entre las 2 hacen una pausa, esas serían las premisas. Entonces, en nuestro caso, más sencillo porque ya están separados por los puntos seguidos, pero también el punto seguido es solamente para hacer una pausa, para separar las 2 ideas. Entonces, en la premisa 1 decimos que en mi casa hay internet banda ancha, en la premisa 2 decimos que en la del frente. Son 2 informaciones, pero son 2 informaciones parciales. ¿Y qué concluye este razonamiento? ¿Qué concluye allí este argumento? Pues concluye que en todas las casas del barrio hay internet banda ancha. Pero ¿qué nos dice el sentido común? Eso no es cierto. Yo de la información parcial de que en mi casa y en la del frente hay internet banda ancha, no puedo concluir que en todas las del barrio, solo con esa información, que en todas las del barrio hay banda ancha. Entonces, eso puede ser cierto en algunos barrios, en algunas situaciones, pero no siempre. Entonces, cuando yo no tengo 100% de certeza, estoy utilizando el razonamiento de tipo, ¿de qué tipo? De tipo inductivo. Bien, una forma de justificar, puedo decir, es de tipo inductivo, ya que parte, bueno, aquí esto también es una forma más completa de justificar, con respecto al ejemplo en particular que estoy trabajando. Parte de que la conectividad de mi casa y la del frente me van a indicar o me permiten inducir la conectividad de todas las casas del barrio, me permiten inducir el hecho de que tenga banda ancha mi casa y la del frente, que todas las casas del barrio van a tener banda ancha, lo cual necesariamente no es cierto. ¿Correcto? Información particular para concluir algo general es un razonamiento inductivo. Miremos otro ejemplo.
este ejemplo también tenemos una separación con puntos seguidos, pero repito, no se asusten, no se confundan. Cuando ustedes hagan una pausa, estén leyendo de corrido y hagan una pausa, entre ideas, esas ideas son las premisas. Y la conclusión es ya lo que ustedes lean que utiliza conceptos, informaciones de esas dos premisas, esa sería la conclusión. En caso de que no tenga palabra como entonces, como por lo tanto, como por consiguiente. En este ejemplo, entonces tenemos, todas las personas que usan tapabocas están cuidando contra la COVID-19. Otra idea, siempre que Camila sale a la calle se coloca bien tapabocas. O sea que Camila pertenece a un conjunto. Miren la palabra todas aquí. Entonces me habla, es algo universal, cuantificador universal. Dice que todos los elementos de un conjunto. ¿De qué conjunto? De las personas que usan tapabocas, del conjunto de los que usan tapabocas. Dice que cumple con la propiedad de que se cuidan contra la COVID-19. Todos los elementos de ese conjunto tienen la propiedad de cuidarse. Ahora, siempre que Camila sale a la calle, pertenece al conjunto porque ella se coloca bien el tapabocas. Entonces, Camila pertenece a un conjunto y todos los elementos de ese conjunto cumplen la propiedad de que se están cuidando. ¿Qué dice acá entonces el argumento? Dice, entonces, mientras está en la calle, Camila se está cuidando contra la COVID. Justamente lo que les acabo de decir es que mientras está allá en la calle pertenece al conjunto de las personas que usan tapabocas. Y como todas las que usan tapabocas tienen la propiedad de cuidarse, Camila se está cuidando. Bien, entonces ese argumento es 100% cierto. Esa conclusión es 100% cierta. ¿Por qué? Porque esta es la información que da el problema, ¿no? Que da el argumento. Entonces esta se toma como una información. Yo aquí no estoy diciendo si es cierto, pues la evidencia científica dice que es cierto, pero eso no es el punto a discutir aquí, sino que lo que me da el problema es que todas las personas que usan tapabocas se cuidan. Entonces, esa conclusión, de acuerdo a la información que da el problema, es 100% verídica. De hecho, utilizó la palabra todas. Ya eso me da un indicio de que el argumento, el razonamiento de ese argumento es del tipo deductivo. Pero primero miremos la conclusión, entonces es lo que va después de la palabra entonces, o por lo tanto, o por consiguiente. Aquí lo separo en verde y resalto la palabra entonces. Y las otras dos ideas, separadas en este caso por punto seguido, son las premisas. Bien, como utiliza la palabra todas, cuantificador universal, estamos hablando de un caso de razonamiento del tipo deductivo. Miren, aquí se resalta la palabra todas. ¿Cómo se podría justificar? Bueno, podría decir, es del tipo deductivo ya que parte de una premisa general que indica que todas las personas que usan tapabocas se cuidan contra la COVID-19. Si yo conozco a una persona que usa tapabocas, de acuerdo a ese argumento, entonces esa persona se está cuidando. Ese es un argumento deductivo. Razonamiento deductivo para el argumento que da el problema. Tipo de razonamiento deductivo. Entonces, se debe. ¿Qué pide el ejercicio? Identificar las premisas y la conclusión. ¿Cómo lo estamos aquí trabajando? Pues primero identificamos la conclusión, después las premisas. Después, identificar el tipo de razonamiento y después argumentarlo. Entonces, si nos da deductivo, decimos parte de lo general hacia lo particular. Y ya esa es una argumentación correcta. ¿Vale? Una argumentación válida. Miremos otro ejemplo. Y miren que en este ejemplo no tenemos palabras como entonces, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, no la tenemos. Pero voy a leerlo de corrido para que miren que sí se puede identificar cuál sería la conclusión. Todas las personas que estudian en la UNAD necesitan navegar en Internet para acceder a la plataforma. Pedro es estudiante de la UNAD. Para acceder a la plataforma, Pedro necesita navegar en Internet. Bien, Cristian, antes de continuar, Cristian pregunta, entonces me debo ceñir al razonamiento del ejercicio, ya que ese argumento no es válido del todo. Correcto, sí, de acuerdo a la información que se da allí. ¿Vale? No es válido del todo. De hecho, por ejemplo, los teoremas matemáticos, que se utilizan en su demostración, se utilizan razonamientos de tipo deductivo, pero
los teoremas no son válidos para todo el conjunto en un área matemática no son válidos siempre. Ellos son válidos para las condiciones de los teoremas. Entonces, allí se debe ceñir, como dice Cristian, se debe ceñir a lo que da el argumento planteado en el ejercicio. Entonces, miren este tipo de argumento, miren la palabra todas. Bien, entonces tenemos dos ideas, que todos los que estudian en la UNAD necesitan internet y también que Pedro estudia en la UNAD. Dice una tercera idea, para acceder a la plataforma, como Pedro estudia en la UNAD, Pedro necesita navegar en internet. Entonces miren que lo último, para acceder a la plataforma, Pedro necesita navegar en internet. Uno podría decir, pero ¿de dónde saca eso? Si lee lo anterior, dice, de lo anterior yo puedo concluir lo que está al final. ¿Correcto? Esa es la conclusión. Yo leo las frases y miro cuál de las frases utiliza información dicha en las otras dos. Entonces las premisas son las otras dos frases. Están en rojo y azul respectivamente. Ahora bien, como tenemos de nuevo ese cuantificador universal, la palabra todas, estamos hablando de nuevo de un tipo de razonamiento deductivo. Entonces, de nuevo, tenemos que Pedro pertenece a un conjunto. Hay un conjunto que tiene una propiedad, el conjunto de los estudiantes de la UNAD. ¿Qué propiedad tienen esos estudiantes? Una de sus propiedades es que necesitan internet, ya que la educación es a distancia. Entonces, la comunicación es vía internet. Tienen la propiedad de que necesitan internet. Ahora, dice que Pedro pertenece a ese conjunto. Pedro estudia en la UNAD. Entonces, Pedro tiene, entre otras, esa propiedad de los estudiantes de la UNAD que necesitan internet. Esa es la conclusión. ¿Vale? Es verídico 100% de las veces, dado lo que me da el problema. Por ello, y porque tiene la palabra todas, que ya me da un indicio, es un razonamiento del tipo deductivo. ¿Cómo se podría argumentar? Bueno, es del tipo deductivo, ya que parte de una premisa general que indica que todas las personas que estudian en la UNAD necesitan navegar en internet para acceder a la plataforma. Bien, miren que esta argumentación utilizó también información del problema como tal, del argumento como tal, pero sencillo, si no se quiere complicar, digan parte de algo general hacia algo particular. ¿Vale? Eso se los estoy diciendo yo como su tutor. Si lo dicen así, significa que ustedes entendieron la característica del razonamiento deductivo, o si es inductivo, parte de lo particular hacia lo general. Bien, o si dicen en el caso inductivo que no es 100% esa conclusión, no es 100% cierta todas las veces. Ya también sabré yo que ustedes comprendieron que en el razonamiento inductivo la conclusión no es verídica siempre. Ese sería entonces el último ejemplo. Preguntas en este caso de los razonamientos. ¿Dudas, inquietudes? Los escucho, los leo. ¿Está todo claro? Les voy a enviar una vez más la información del registro de asistencias. Por favor, llenarla, porque allí es que se les puede hacer... No admitir porque ya vamos a terminar. Allí, cuando ustedes registran información en los diversos formularios que en las charlas se les envían, es que se les puede hacer seguimiento que ustedes están asistiendo a todas las ayudas que la universidad, a todas las charlas, conferencias que la universidad está brindando. Entonces, ustedes, su proceso lo pueden hacer verificable gracias a que ustedes registran su información en esos formularios que las personas que están en las charlas, que están dando las charlas, les envían. ¿Correcto? Que me devuelva. Profe, tengo una duda. Sí, dígame. A la inductiva, a la última inductiva o al ejemplo. El ejemplo inductivo me estoy aquí devolviendo rápidamente. Aquí. ¿A este ejemplo? Profe, la diferencia del deductivo, el razonamiento deductivo y el inductivo es que el deductivo va de lo general a lo particular o viceversa. Sí, de lo general a lo particular. O sea, doy una información que todos los elementos de cierto grupo cumplen. ¿Vale? Ahí estoy hablando un poquito en abstracto, pero ya hemos visto conjuntos.
Todos los elementos de una comunidad, todos los elementos de un conjunto cumplen una propiedad. Y si yo hablo de algunos elementos de esa comunidad, como yo ya dije previamente que todos los elementos de esa comunidad tienen esa propiedad, entonces si yo menciono esos elementos, también sé con 100% de certeza que esos elementos, esos cuantos elementos, tienen la propiedad general. Este tipo de razonamientos todo el tiempo nosotros lo utilizamos en nuestro diario comunicar, en nuestro diario vivir, sino que explícitamente no les decimos, estoy utilizando un razonamiento inductivo, un razonamiento deductivo. Eso no lo hacemos explícito, pero sí se hace para nosotros comunicarnos, para nosotros llegar a conclusiones. Bueno, en caso de que alguno no haya podido entender muy bien, apenas tenga el enlace de grabación, se los estaré enviando por correo institucional, por los diferentes canales. Recuerden siempre estar visualizando el correo institucional, ya que no solo yo, sino que la universidad utiliza bastante ese medio para enviarles a ustedes todas las comunicaciones, más que el Skype. ¿Vale? Correo institucional es un medio más directo para que ustedes siempre estén pendientes y también acceder al correo del campus. Ese correo también es muy importante. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, solamente había otro ejemplo de inductivo, ¿cierto? Inductivo tenía otro. Fausto tiene habilitada la cámara para que esté pendiente. Otro ejemplo de inductivo. Sí, el ejemplo de los amigos. Inductivo, caso inductivo. Cuando tengamos ciertas informaciones. Por ejemplo, si yo digo, antes de ayer o antier, llovió. Ayer llovió. Hoy llovió. Con total certeza mañana va a llover. Puede ser, estamos aquí, bueno, en buena parte de Colombia, estamos en temporada de lluvias, ¿vale? Bueno, en el suroccidente de Colombia estamos en temporada de lluvias, es muy probable que vaya a llover, pero usted decir, puedo apostar todos mis bienes a que mañana va a llover, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es 100% seguro. El clima es algo que puede ser muy variable y precisamente puede ser que mañana no llueva, así pasado mañana llueva. Entonces, ¿qué utilizo? Información de que antier llovió, ayer llovió, hoy llovió. Es información parcial y yo estoy concluyendo que con esa información parcial, o sea, yo ¿qué estaría concluyendo allí? Que de los 3 últimos días yo puedo dar 100% certeza que al cuarto día va a tener el mismo clima, en este caso, clima lluvioso. ¿Correcto? Listo, Bueno, profe. buenas noches, Cristian. Bueno, con mucho gusto. ¿Más dudas? Recuerden llenar, por favor, el formulario de asistencia. Bueno, si no hay más dudas, igual siempre recuerden que me pueden consultar por los diferentes canales. ¿Vale? Estaré revisando yo el foro, tan pronto como me sea posible les estaré retroalimentando. En este momento también les estoy calificando la tarea 1. El CIPAS, tal como lo indico allí, les voy a enviar de nuevo la información con nombre de CIPA y mi nombre para que por favor lo escriban como está allí, ¿vale? Para que sea más fácil ubicarlos en el consolidado de asistencia. ¿Listo? Escriban por favor este nombre para el CIPA. CIPA 1 de la tarea 2. Esta es la primera reunión de la tarea 2 que hago yo con ustedes. Bueno, tenemos plazo, los tutores, de entregar la calificación de la tarea 1 hasta el próximo miércoles. ¿Vale? Entonces, toda esa información también está en la agenda del curso. La apertura, cierre de las actividades, la temporada de retroalimentaciones, cuántos días hay de retroalimentación por actividad. Tengan siempre presente que deben estar consultando también la agenda del curso. Bueno, ustedes, muchísimas gracias entonces en caso de que no haya más dudas por el momento. Que tengan una muy buena noche, un buen fin de semana. Que les vaya muy bien, por favor. Se cuidan a ustedes, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por ser unos estudiantes juiciosos. Entonces voy a pausar la grabación.